del Seminario de Investigación, de Docencia e Investigación, y pues esta primera plática nos la comparte el doctor Abraham Martín del Campo, que es un doctor en matemáticas con especialidad en geometría algebraica y es pues hoy en día exacadémico. Su servicio a las matemáticas ha comprendido la docencia, la divulgación y la investigación. En 2013 incursionó al mundo de la comedia en Viena, formando parte del colectivo de improvisación teatral llamada Impro Español, y desde febrero de 2018 ha incursionado en el stand-up, desarrollando sus propios monólogos. En 2023 promovió la gira Ñoñando al Cuadrado junto con su colega comediante Curi, donde formaron un show de stand-up para hacer reír con algunas referencias científicas. Actualmente está preparando nuevos proyectos utilizando la comedia como herramienta de transformación para crear conciencia social y compartir su pasión por las matemáticas. Entonces, bueno, lo pueden seguir en sus redes, @abram.standup, y pues le dejamos la palabra para que nos platique pues lo que nos quiera platicar. Muchísimas gracias por tu participación, Abraham. Ay, muchísimas gracias por la presentación, pero también por la invitación de platicarles cosas que he pensado respecto a la comedia y a mi ex vida académica, como bien decías. Y pues nada más recordarles que si en cualquier momento tienen un comentario, una pregunta o demás, pues siéntense con la libertad de interrumpir la charla, abrir su micrófono y decir, oye, disculpa, tengo una pregunta, lo que sea, porque pues como es virtual y recordando aquellos tiempos de la pandemia, pues uno se está desacostumbrando a este tipo de charlas. Y además, bueno, pues el objetivo de esta es que pues todo quede, pues no sé si claro, porque no sé si voy a explicar mucho, pero nada, todos los comentarios son bienvenidos, así es que siéntense con esa libertad de interrumpir cuando lo sienta necesario. Y bueno, pues les platico un poquito de qué va la charla del día de hoy. Yo les quiero compartir cosas que he aprendido en la comedia sobre cómo mejorar la manera de transmitir conocimiento o de cómo mejorar el aprendizaje, pero que desafortunadamente tuve que aprender una vez que dejé de dar clases porque pues la verdad es que no tenía tiempo para implementar todo esto, porque pues generalmente estábamos muy cargados de trabajo académicamente y no hay tiempo como para desarrollar cada quien sus propias herramientas, en específicas en las herramientas de comedia que aprendí, pues creo que se salen mucho de la zona de confort de un profesor usual, pero creo que sí hay aprendizajes que les quiero compartir y pues a ver ustedes qué opinan. Creo que más bien, más que enseñarles algo, los quiero invitar a reflexiones que he tenido. Así es que, bueno, pues abriremos paso a debatir al final y ver qué sale. Lo primero que les quiero contar es que cuando a uno le dicen dar clases, la imagen que tenemos es, a ver si sale, es esta, de una persona señalando cosas que escribió en un pizarrón, aventando el conocimiento como gran portador del conocimiento que tiene y con sus estudiantes siendo ahí unos receptáculos del saber, ¿no? Y bueno, esa es la manera en la que a mí se me enseñó el 99% de las veces que tuve una clase fue de este estilo y creo que yo empecé a repetir los mismos patrones porque fue la única que aprendí y después me di cuenta que es la peor manera de enseñar algo. Y ahorita les platico por qué. No es que sea como que mala, simplemente creo que aprendemos más porque estamos diseñados a aprender que porque lo estamos haciendo de una manera efectiva. Y es porque esto lo he reflexionado a partir de cómo he entendido la comedia y la conexión humana. Creo que hay puntos en común entre la comedia y el aprendizaje, y los que yo les quiero platicar hoy son tres. Uno es la sorpresa, otro es el cómo contar historias, y el tercero es hablar sobre el error. Para la comedia, pues la comedia la sorpresa es fundamental. Sin sorpresa no hay chistes, sin sorpresa no hay risa, pero para el aprendizaje también la sorpresa es importante porque
nos predispone, a través de la sorpresa nos predisponemos al momento de aprendizaje. Cuando algo llama nuestra atención, ¡pum!, abrimos nuestros sentidos de aprendizaje. Y ahorita hablamos de las partes neurocientíficas que respaldan mi enunciado, pero mientras, pues les voy contando un poquito de qué va. La parte de contar historias, pues bueno, en la comedia queda claro que te tengo que contar una historia y hacerla chistosa, y pues tengo que saber hacerla interesante. Pero también he aprendido que las historias es algo muy fundamental que tenemos los humanos para conectar entre nosotros. Y las historias las sabemos contar bien o mal o como sea, pero es algo que tenemos muy arraigado en nuestro ser y que también tenemos que aprovecharlo porque esa es una de las cosas que, pues no sé cómo decirlo, pues eso, que nos conectan entre humanos, y el aprendizaje es una conexión humana. Es algo tan fundamental que hasta evolucionamos para crear más de esto. Y por último es el error. El error, pues tanto en la comedia siempre da pie a cosas nuevas y chistosas, pero en el aprendizaje lo tratamos de una manera curiosa. Y quisiera que hiciéramos una reflexión al respecto. Creo que el error es el que nos ha llevado a pensar que es el motor de aprendizaje, al menos para mí, como matemático, sí creo que el error es algo fundamental. Y no solamente es el mejor maestro, también cuando lo superas, te sorprendes a ti mismo. Entonces, creo que eso es algo muy importante en el aprendizaje que tenemos que voltear a ver de una manera diferente. Entonces, bueno, de esto va la charla del día de hoy. Así es que, pues voy a empezar. Voy a agarrar un ritmo como si todos estuvieran agarrándome la onda, pero recuerden, si voy muy rápido, deténganme, ¿eh? Voy a empezar por la sorpresa. Y como bien decía, la sorpresa, pues es fundamental en el humor. De la manera en la que funciona en el humor es que está demostrado neurocientíficamente que nuestro cerebro está constantemente tratando de adivinar qué pasa, qué va a pasar, qué va a pasar en ese instante. Nosotros no sabemos, o sea, ahora entendemos lógicamente, por ejemplo, que el sol no es que salga del horizonte cada mañana, sino que estamos rotando y eso es lo que vemos, pero nuestra mente sabe hacer eso desde antes, o sea, sabía que el sol iba a salir desde antes que supiéramos de los planetas y de cómo están configurados gracias a Galileo, ¿no? Y lo sabemos porque todo el tiempo está adivinando. Dice, si todos los días sale el sol, no tendría por qué no salir mañana el sol, ¿no? Entonces, de esa manera funciona nuestro cerebro y eso es algo que aprovechamos en el humor. En el humor, todo el tiempo estamos tratando de adivinar qué es lo que sigue. Y cuando te doy algo que no esperabas, se genera la risa. Y la risa es una manera en la que el cerebro nos dice, aprende esto. Por ejemplo, aquí te puse un chiste, este es un chistito que escribí hace un par de años, que dice lo siguiente: la carne asada tiene 3 ingredientes. El primero es la carne, el segundo es la sal, el tercero, el machismo. No lo veían venir, ¿verdad, Monterrey? Este, y bueno, este, ese chiste funciona porque, claro, nunca vimos pasar que esto podría entrar en la lista, ¿no? Y en el momento en el que lo vimos, nuestro cerebro dijo, hey, aprende que hay cosas inesperadas, y nos lo dio a través del placer de la risa. Bueno, pero no solamente la sorpresa es fundamental en el humor, también es fundamental en el aprendizaje, y a veces se nos olvida eso. Al menos a mí como maestro se me olvidaba mucho motivar desde la sorpresa. Entonces, déjenme les platico por qué creo que es fundamental en el aprendizaje. Buenas tardes, Sandra. Para los que se van uniendo apenas, recuerden, en cualquier momento me pueden interrumpir con preguntas. Entonces, bueno, primero déjenme les platico cómo funciona el aprendizaje en el cerebro, ¿no? De acuerdo con la neurociencia, tenemos el aprendizaje, uno de los factores de aprendizaje fuertes es la dopamina. La dopamina es un neurotransmisor que nos produce placer. Está asociado con muchas cosas, pero
en particular, inclusive en el centro hay una parte que se llama el circuito de recompensa dopamínica, que está asociada pues con el gozo, con el placer, pero también con la memoria, con la motivación, con el aprendizaje, con la atención y por supuesto con el humor, ¿no? Y justamente es lo que les decía, ¿no? Como una vez que se genera sorpresa y a través del humor, lo que pasa en nuestro cerebro cuando vemos un chiste es que estamos tratando de adivinar, no adivinamos, encontramos la respuesta real que no habíamos visto y nuestro cerebro nos envía dopamina para predisponernos a aprender a ver más allá de lo que estábamos esperando, ¿no? Entonces, eso está muy bueno, como decía, este, este es un mecanismo que tiene nuestro cerebro para recompensarnos evolutivamente para desarrollar más, ¿no? En particular, hasta donde sabemos, el centro dopamínico de recompensa es la manera en la que nuestro cerebro nos recompensa por resolver problemas complejos, por tener pensamientos más complejos, etcétera. Y, y bueno, que nosotros hemos usado para discriminar a la gente tonta. No, no es cierto. Pero bueno, eh, ¿qué más problemas complejos tenemos que es las matemáticas? Estarán de acuerdo que las matemáticas son de las cosas más complejas que hemos pues descubierto, inventado, slash, jugado o pensado como humanos. Entonces, como esa es mi especialidad y yo no sé mucho más de ciencia, más que, bueno, sí sé un poquito más de ciencia, pero de lo que realmente sé es de matemáticas, voy a basarme principalmente en cosas matemáticas, pero pueden pensar que se aplica para cualquier área del conocimiento. Entonces, bueno, algo que van las matemáticas es que estarán de acuerdo que para mí que las matemáticas tienen unos componentes muy curiosos. Es como, yo lo siento que es como una montaña rusa, que tiene la subidita, es el esfuerzo de tratar de entender, aprender, etcétera, que es súper complicado. Luego ya el momento en el que decimos, eureka, ya le entendí, y después de eso lo que nos produce es gran placer. Entonces, entre más complicadas son las matemáticas que entendemos, más placer nos produce nuestro cerebro. Por eso van a ver a todos los divulgadores de ciencia y demás, que ahí andan como testigos de Jehová diciendo, déjame platicarte de la ciencia, porque no sabes qué bonito se siente. Pues lo que están transmitiendo es esto, que estamos diseñándonos evolutivamente para gozar el esfuerzo de aprender algo muy complicado. Y bueno, qué mejor negocio que las matemáticas para eso. Ahora, no todos alcanzamos a la bajadita de esta montaña rusa. Hay quienes nos quedamos en algunos problemas solamente con el esfuerzo y no logramos llegar a la sorpresa. Y bueno, pues eso es lo que genera también mucha frustración en este negocio. Así es que, bueno, tengamos conscientes que eso, pero bueno, al menos sabemos que las matemáticas son un gran ejemplo de cómo producimos placer una vez que pasamos, que entendemos algo complejo, ¿no? Así que como decía Spider-Man, recuerden que con un gran placer conlleva una gran responsabilidad. Así es que no anden enseñando las matemáticas así nada más porque sí. Recuerden que hay que tener cuidado de no frustrar a la gente. Bueno, ¿qué sigue? ¿Qué seguirá? Les voy a contar sobre cómo sabemos que se relaciona el centro dopamínico en el humor, ¿no? Hay un experimento que se hizo alrededor del año 2000 en el que se le presentaron a las personas dos imágenes mientras se les escaneaba su actividad cerebral a través de un MRI o una imagen de resonancia magnética que se le llama en español, y se les pusieron, a un grupo le pusieron la misma imagen de un chiste y a otro la misma imagen pero sin el chiste. Pues aquí les pongo el ejemplo. Es el mismo cartón, este es un cartón del cartunista Montt, y claramente el lado izquierdo trae un chistazo, ¿no? Que dice, les juro que lo quiero usar, pero no puedo, y no puedo usar su cubrebocas. ¿Quién es? Vincent.
Cuando le quitas la parte de Vincent de la derecha, pues es un señor cualquiera, entonces no sabes por qué no lo puede usar, ¿no? Entonces no hay chiste en el de la derecha. Pues lo que hicieron cuando les mostraron esto, vieron que las dos partes presentaban la misma actividad cerebral, excepto que los que tuvieron la foto del chiste, se les prendió el centro dopamínico de recompensa. Se necesita información adicional para que sea gracioso. Exacto. Aquí no hay nada que rompa, ¿verdad? Exacto. Aquí no hay ninguna sorpresa en la caricatura de la derecha, no hay ninguna sorpresa. Eso es lo normal que vemos. Es en la de la izquierda en donde tenemos que hacer una reinterpretación y nuestro cerebro reacciona con el humor. Entonces, bueno, ahí ya vimos que el centro dopamínico realmente funciona científicamente para el humor y así como este experimento hay cosas respecto al aprendizaje. Entonces, bueno, ¿qué he aprendido yo del humor respecto a estas cosas? Bueno, que el humor no nada más es para divertirnos. El humor también es un mecanismo que tenemos los humanos para... es una herramienta social que tenemos los humanos. El humor es social, es completamente social, no hay un humor universal, no hay el humano más gracioso del mundo, es después de mí, y y ha ayudado para muchas cosas. Por ejemplo, había mucho para el racismo contra migrantes. Antes había mucha discriminación hacia los migrantes polacos, por ejemplo, en Estados Unidos, y había muchas acciones de, pues no sé, como de discriminación, gachas, bueno, humanos siendo humanos, como en cualquier contexto de diferencia, ¿no? Eh, Fue a través del humor que cuando empezaron a haber acciones positivas para evitar esa discriminación, la sociedad llevó toda esa discriminación de los actos, lo llevó hacia la parte verbal, hacia hacer chistes al respecto, ¿no? Y empezaron a hacer chistes de polacos, de la misma manera en la que nosotros hacemos chistes de gallegos, ¿saben? Es como, realmente creo que yo he conocido a uno o dos gallegos en mi vida y para nada son como los proyectamos, pero el cómo los proyectamos ha sido una manera en la que hemos vivido una diferencia social y es el primer paso para empezar a aceptar esa diferencia social. Así es que también, pues es normal que si hemos hecho acciones positivas para evitar el machismo, empiecen a surgir más chistes machistas. Es algo que hacemos, es como la diferencia la tenemos que empezar a procesar a través de nuestro cerebro y el humor es un gran catalizador para resolver conflictos en la mente, como vimos con los chistes, ¿no? Entonces, bueno, eso nos ayuda muchísimo para resolver diferencias sociales. Pero también nos ha ayudado el humor para resolver muchos procesos emocionales. Por ejemplo, cuando tiembla, cuando ha temblado, pues obviamente pues nos asustamos, no, que mañana tenemos simulacro, por cierto, y el humor nos ha servido mucho en estos ejemplos para asimilar el dolor que traemos y empezar a vivir la nueva realidad desde un lado no tan doloroso que nos inmovilice, sino en uno que nos permita tomar las cosas con un poco más de ligereza y poder accionar. Eso no quiere decir que estoy diciendo justifiquemos todas las tragedias con humor, simplemente como que entendamos cuáles procesos nos han pasado a través del humor, ¿no? Entonces, bueno, también en el aprendizaje también está relacionado el humor, ¿no? En el aprendizaje, cuando ponemos humor, predispone a la mente a entrar en un ambiente de aprendizaje, ¿sabes? Como de estar adivinando, como de dejarse sorprender. Y eso es algo bueno. O sea, cuando ponemos chistes en una charla o en una clase, creemos que, ay, no deberíamos de ser el payasito, pero no, al contrario, si hay una razón científica de por qué es bueno que pongas cosas de humor, porque relaja el ambiente tenso y formal y simplemente nos predispone a que aprendamos como seres humanos. Entonces, palomita para el humor. ¿Y cómo podemos llevar la sorpresa en el aula? ¿No? Por ejemplo, si yo te dijera, voy a darte una clase, hoy vamos a ver el teorema de Fermat, que nos dice que si tomas la ecuación x a la n más y a la n más igual a z a la n, esto nunca va a tener una solución para números, potencias mayores que 2. Bueno, suena muy horrible este enunciado, ¿estarán de acuerdo? Le voy a quitar un poquito lo horrible diciéndoles, lo hemos visto
este enunciado lo hemos visto en el pasado a través de un triángulo rectángulo, donde le ponemos a, B y C y decimos a cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, ¿no? Este es el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras es un ejemplo de algo que pasa, ¿no? Que tenemos dos cantidades que si las elevamos al cuadrado y las sumamos, a veces nos da un tercer número al cuadrado. Y esto siempre pasa cuando la potencia es 2, pero si le cambias a potencia 3, potencia 4 o lo que sea, entonces ya nunca vas a encontrar números enteros que satisfagan esto, ¿no? El ejemplo más clásico del de Pitágoras es el ejemplo. Ay, este está muy malo ese color. Es, a ver si me sale rápido. Si pongo aquí, por ejemplo, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual a 5 al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, este es un ejemplo de cuando sí se satisface y ahí tenemos un ejemplo. Y lo que nos dice el teorema de Fermat es que solamente con potencia 2 podemos hacer esto. Okay, esta es una manera ultra aburrida de empezar una clase, ¿no? Si tú eres un estudiante, a menos que ya traigas ganas de conocer el teorema de Fermat, esta motivación te impulsa, ¿no? Pero ¿qué tal que te dijera, en vez de enseñártelo así, oh, no, esperen, se me olvidó que tengo que borrar esto que ya sucedió. Bueno, déjenlo borro rápido, para que no esté en mi diapositiva. Pero bueno, supongamos que les escribo en lugar de la motivación del teorema de Fermat, les escribo la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver tu libro favorito y más de 350 años de historia en matemáticas? Ahora, suena interesante por sí porque hay dos cosas que no vemos una conexión y tenemos sorpresa por ello, ¿no? ¿Qué tiene que ver el libro favorito con Fermat y los años de historia en matemáticas y demás? Esta técnica la hemos visto innumerablemente veces en situaciones, por ejemplo, en TikToks, ¿no? Todos los influencers usan este tipo de estrategias para engancharnos a seguir viendo videos. Pero pues no es de gratis, estamos diseñados como humanos para esto. Entonces yo les voy a contar rápido qué tienen que ver. Resulta que Fermat dijo ese enunciado que vimos anteriormente mientras estaba leyendo su libro favorito de matemáticas, que era de Diofantes. Y cuando lo estaba leyendo le interesó y se le ocurrió esa afirmación y le escribió rápido ahí en el borde del libro. Y ya, siguió su vida de Fermat, siendo Fermat, viviendo en el 1637 y muy feliz, se murió y se quedó ese resultado ahí. Unos matemáticos vieron que él escribía muchas cosas en los libros cuando los leía y vieron ese enunciado y dijeron, ahorita lo demostramos porque sí es cierto, y no pudieron, ¿no? Y pasaron más de 350 años y hasta recientemente Andrew Weil en 1993 pudo demostrar por qué lo que decía Fermat 350 años antes era real, era cierto, no era nada más una ocurrencia o una corazonada, sino era una verdad científica. Y se tuvieron que desarrollar muchísimas matemáticas a partir del siglo XX que permitieron a Andrew Weil demostrar esa razón, ¿no? Entonces es una historia de las matemáticas muy bonita, pero pues presentamos el lado más horrendo cuando lo hacemos generalmente, ¿no? De hoy te voy a dar esta parte de la lección. Si aprendemos a contar las historias bonitas, generalmente aprendemos a generar interés en la gente normal, ¿no? Entonces, esa es la manera en la que yo diría podemos generar sorpresa en el aula presentando los temas de manera sorprendente. Entonces, esto me llevó a, oye, podrás decir, esta historia de las matemáticas tiene una historia muy interesante per se, ¿no? Pero no todas las cosas tienen una historia tan bonita. O no tengo que aprender de historia de la biología para poder presentarte un concepto biológico. Entonces, pues sí, tienes razón, no todo está presentado de esta manera, pero hay cosas que sí podemos presentar de una mejor manera si aprendemos a contar buenas historias. Entonces, aquí es donde entran cómo contar historias. Todos hemos vivido historias mal contadas y saber qué es lo que tienen las historias mal contadas
nos ayuda a mejorar cómo contar buenas historias. ¿Están de acuerdo? De las que se me ocurren mucho es cuando yo estoy escuchando una historia y no me interesa, identifico factores. Uno es que pongan mucho detalle en cositas minuciosas y después te pierdes tanto en los detalles que ya no sabes dónde está el hilo de la historia, ¿no? Eso pasa bastante. Otra es que no pase nada, o sea, que hablen y hablen y hablen y hablen y no pase nada, ¿no? Y lo último es que lo que te están contando no tiene ninguna conexión emocional con lo que tú estás viviendo. Entonces te quedas pensando, pues yo, ¿para qué estoy escuchando esta historia? ¿No? Ah, si fuera chisme sería diferente. Y esto lo digo porque pues, nos es muy fácil hablar, creemos que hablar por hablar es una buena manera de comunicar cosas y no es cierto, ¿no? Hay veces que podemos enganchar solamente hablando, pero realmente hablar cansa a la gente escuchar, ¿no? En la comedia he aprendido que la manera en la que transmitimos información, la que menos se fija es la verbal, ¿no? Entonces, por eso les decía, cuando tenemos este profe parado en un aula recitando conocimiento y apoyándose de vez en cuando con un pizarrón y a veces enorgulleciéndose de ni siquiera haberlo usado, pues estamos realmente relegando la información a la parte más difícil de la comunicación humana. Lo que más nos comunica son las emociones y el cuerpo, ¿no? Pero bueno, aún así, en la comedia he aprendido a mejorar la manera en la que cuento historias, porque la comedia, la que yo hago, generalmente está basada en la palabra. Doy mi opinión y argumento por qué mi opinión es interesante, y tengo que encontrar maneras de contar esa opinión para que enganche a alguien que está emborrachándose en un bar un viernes por la tarde, ¿sabes? Entonces, he aprendido esto y he aprendido a pensar esto de qué conecta y desconecta a la gente en una historia. Ahora, esto que te estoy diciendo como cosas de historias mal contadas, también suelen ser clases mal contadas, ¿no? Clases que llenan mucho de detalle, pero realmente no puedo ver la idea global. Clases en las que se nos ponen que pasan cosas, pero nunca sé qué es lo que estábamos haciendo, ¿no? Nos dan motivaciones, tengo que aprender el teorema de Pitágoras, pero no sé por qué lo tengo que aprender y por qué tengo que vivir con esas cosas difíciles. Entonces, vamos a aprender cómo se cuenta una buena historia. Hoy sí preparé eso, espero que sí. Ah, sí, sí lo preparé. Perfecto. Gracias, Abraham, del pasado. Pues miren, las historias resumidas de alguna manera tienen 5 partes. Esta es la simplificación más grande, ¿no? Hay 5 partes en el que empieza había una vez, digamos, había una vez una niña que se llamaba Caperucita Roja, que siempre visitaba a su abuelita, hasta que un día se encontró al lobo, que le dijo, voy al parque y no sé qué, y por eso, bueno, tiene estas 5 partes, ¿no? Como de hasta que pasa algo, se resuelve eso que pasa, y luego qué pasó en la realidad después de eso. Entonces, estos son como que los 5 puntos que tienen generalmente una historia. Aquí los ejemplifiqué con frases previas a cada parte, pero si las seguimos podemos hacer historia de lo que queramos, ¿no? Por ejemplo, había una vez un calcetín que quería hacer lavadora, siempre le pedía a su pareja que lo llevara a ver lavadoras nuevas, hasta que un día encontró otro calcetín que tenía morralla guardada adentro, y por eso pudo comprar su lavadora y ahora convertirse en una feliz calcetín viviendo con una lavadora. No sé, me acabo de inventar esa historia, obviamente, pero, pero sí da pie a ver cómo es que hacemos historias dentro de este marco. Y bueno, digamos que los elementos que tienen las historias, ahora sí, este es el cómo se ven, pero este es el qué tienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienen las historias? La parte fundamental que tienen las historias es el conflicto. ¿Se entiende el conflicto? No les puse esperen, esperen, se me fue la historia demasiado rápido. Voy pasando poco a poquito. O sea, las historias tienen un conflicto, una resolución de conflicto. A ver, les digo qué más es lo que pasa aquí.
Ok. Am, las historias tienen un inicio, o sea, siempre tienen un inicio que nos dicen quién es el que está viviendo la historia, cuál es el personaje. A veces te lo dicen con una imagen, a veces te lo dicen contándote toda una introducción de quiénes son los personajes que van a llevar esta historia, ¿no? Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, pues nos tienen que decir quién es el Hobbit y por qué es un Hobbit antes de mandarlo a una misión, ¿no? Luego hay una introducción del conflicto. Dejen de empezar diciéndoles qué es el conflicto. El conflicto generalmente es un choque de dos objetivos o un choque de dos emociones o de dos deseos. Esos los tenemos en todos lados, ¿no? Por ejemplo, en Toy Story, creo que el conflicto es que Buzz Lightyear quiere volar, pero es un juguete que no puede volar, ¿no? Y de eso se trata toda la película. Creemos que es de los juguetes que porque están vivos, pero no, si lo piensas como una historia, la historia se desarrolla a partir de que Buzz Lightyear quiere volar, pero no puede, ¿va? Ese es un conflicto. En Caperucita Roja, el conflicto es que el lobo se disfraza de la abuela y se quiere comer a Caperucita, ¿no? Quiere engañar a Caperucita, pero ¿la va a engañar o no la va a engañar? Ese es el conflicto que hay ahí. Todo lo que pasa antes es cómo llegó a este conflicto y todo lo que pasa después es qué pasó con el conflicto. ¿Se resolvió? ¿Quién ganó? ¿Cuál de las dos fuerzas ganó? Entonces, el inicio es la presentación del personaje, la introducción al conflicto es cómo llegó ese personaje a enfrentar, a ponerse en la situación del conflicto, llega el conflicto, se resuelve el conflicto, o sea, qué pasa con esa lucha de poderes, y ya que se resolvió el conflicto, es cómo fue la realidad del personaje una vez que se resolvió esto. Ya creció el personaje, ahora qué le pasó en su cotidiano. Por eso están representadas en esta forma de M, porque están más o menos a la misma altura. Tanto el inicio, tanto el inicio como el conflicto, como el fin, ¿no? O sea, el inicio y el fin tienen la misma relevancia. Y bueno, les estoy haciendo este énfasis porque yo encontré una manera de comunicar ciencia siguiendo esta idea. Hoy tengo que borrar mis marcas para que no me vuelva a pasar. Entonces, ¿cuál sería en la ciencia, en matemáticas, la resolución del conflicto? Es el concepto científico que queremos transmitir siempre, es el descubrimiento, oye, Fermat dijo tal cosa, pero Andrew Weil pudo resolver este conflicto. Antes de él, no sabíamos si esto era verdad o no, ¿sabes? Entonces, si vemos siempre los conceptos de enseñanza como la resolución del conflicto, entonces podemos generar una historia que nos lleve hacia allá. Por ejemplo, ya sé que la fotosíntesis es la manera en la que la planta produce energía, ¿no? Entonces, yo te voy a decir, bueno, te quiero transmitir que la fotosíntesis hace eso, pues primero te tengo que llevar al de, no sabíamos cómo la planta genera energía, pero la genera, ¿no? ¿Qué podemos hacer para descubrir, ¿no? ¿Cómo lo descubrió la humanidad, ¿no? Todo lo que pasa antes de poder descubrir qué fue la fotosíntesis es lo que yo tengo aquí representado con la primera parte de la montaña de esta M, ¿no? Con el inicio y la introducción al conflicto. Ahí entra el desarrollo histórico del problema, entran las cuestiones, lo que se sabía antes, ¿no? O sea, si te voy a hablar del modelo atómico de Bohr, pues te tengo que hablar de los modelos atómicos previos, ¿no? ¿Qué sabía la gente en el momento y por qué la de Bohr fue la más importante? ¿No? Eso sí me acuerdo todavía de los modelos atómicos. Y bueno, les pongo eso porque creo que es una manera muy práctica de generar una historia a partir de un conocimiento que queremos desarrollar y que a mí me ha ayudado a desarrollar charlas como esta para llevarlos a algo interesante. Y por último, les quiero platicar sobre el error, ¿no? El error, o como me gusta decirlo, cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar el error, ¿no? Si son amantes del cine clásico, aprenderán la referencia, y si no, no se preocupen. Pero bueno, yo que he aprendido del error, creo que el error tiene muchas cosas importantes. ¿Qué les quería decir del error? O sea, el error es algo que manejamos de una manera muy curiosa.
estamos de acuerdo que el error es parte fundamental del aprendizaje, ¿no? O sea, eh, ¿qué diría? Como yo sí creo que el error es algo fundamental del aprendizaje, ¿no? Es como errar es algo muy humano. Pero todos le tenemos miedo al error, ¿no? Como hay muchas cosas que nos hacen tener miedo al error porque nos hace, cuando mostramos nuestros errores nos hace sentir vulnerables, mostramos un lado no triunfador de nosotros, y creo que mucho de eso es algo transmitido socialmente. Y yo en la comedia he aprendido a quitar esa parte, ¿no? Sabremos que es parte, el error es parte del aprendizaje porque sin error no hay, sin error no hay aprendizaje. Porque, por ejemplo, si no hacemos un intento, nuestro cuerpo no produce la dopamina para recompensar el intento, ¿sabes? Entonces, pues si todos nuestros intentos funcionan bien, pues realmente nunca estamos obteniendo el refuerzo dopamínico para ese intento. Eso es el error, ¿no? Pero por qué lo tenemos tan mal visto, sobre todo en el aspecto educativo, ¿no? Pues déjenme les cuento cositas que he reflexionado. Yo he aprendido que castigar el error es algo que lleva no a mejorar o a solucionar el error, sino a esconder el error. ¿Okay? Por ejemplo, nosotros vemos el error académicamente o en la enseñanza de muchas maneras. Es nuestra manera de recompensar que alguien sí aprendió, ¿no? Y también de castigar a alguien que no aprendió, ¿no? Y no nos importa ver si ese error fue por falta de motivación o porque realmente no entendió, ¿sabes? Como si hay error, entonces lo quitamos, ¿no? Solo nos interesa la parte final. Pero también el error como profesores nos causa conflicto, porque también es a través de los errores de nuestros estudiantes que nosotros somos evaluados. Nos da miedo aceptar los errores, porque ¿qué pasa si alguien hace errores por falta de interés y no por falta de intento? Um, pero me quedo pensando, ¿y realmente reforzamos positivamente los intentos? Yo he visto que en las clases que me dieron a mí, pocas veces se me reconoció un intento. Generalmente se me reconocían las cosas finales que lograba, ¿no? Pero hace poquito me encontré a un TikToker bastante divertido, está en inglés, se los puedo recomendar. Pero él, una de las cosas que me encanta es que le pone acertijos a la gente en una computadora y les tiene que decir de qué trata este acertijo. Y de lo que va el TikTok es ver a la gente cómo llega en su proceso lógico a resolver el acertijo y obviamente cuando lo resuelve les regala, no sé, 200 pesos, ¿no? Entonces el motivador ahí es el dinero, pero lo interesante de ver en esta historia es el ver cómo refuerza los intentos cada vez que alguien intenta algo, ¿no? Eh, para empezar, algo que hace este TikToker es que nunca desacredita ningún intento, por más ridículo que sea, ¿sabes? Es como de, veo que estás pensando, vas muy bien, sigue intentando, a lo mejor intenta otro camino, ¿sabes? Pero siempre hace estos refuerzos positivos y eso va motivando a que la gente cada vez le comparta más sus procesos creativos porque siente que también eso los ayuda a orientarlos a descubrir la solución del acertijo. Y yo creo que eso es algo que pasa mucho también en el aprendizaje, que vemos el error como algo con el que castigamos a los estudiantes, pero que le estamos quitando también la oportunidad a los estudiantes de usarlo a su favor para motivarlos a realizar el esfuerzo mental que requiere su cerebro para aprender algo. Entonces, déjenme les enseño eso. O sea, yo sí creo que es porque tratamos académicamente o culturalmente el error como algo punitivo, ¿sabes? Como algo que te tenemos que quitar porque estás mal. Y no es la única manera, ¿no? Entonces, esta afirmación que tengo de que castigar el error impulsa a esconder el error es por lo siguiente. Hay el sistema de médicos y el sistema de pilotos. Son dos sistemas, son dos actividades de gente que si comete un error puede ser fatal, puede matar gente, ¿vale? El sistema médico, pues obviamente hay muchos protocolos para lidiar con cuando un doctor falla, ¿no?
se llena una hoja responsiva, hay veces que inclusive se llega a un sistema penal, se va viendo que se logra y viendo esos errores se va viendo cómo corregir la capacitación de doctores, ¿no? A veces se les da más entrenamiento, a veces se les hace tomar un taller, a veces se les hace algo, ¿no? Se les destituye del cargo, se ve qué hacen. Pero lo que sí sabemos es que el sistema médico es un sistema punitivo, ¿ok? En el que el error está muy castigado, ¿no? Inclusive pueden llegar a la cárcel los doctores. Con eso les puedo decir que a partir de los últimos 15 años, la reducción de errores médicos letales ha bajado entre un 25 y un 45% dependiendo la especialidad. Y si lo piensas, una mejora del 25 hasta el 45% es bastante buena, ¿ok? Ahora les voy a platicar la historia en el sistema aeronáutico. Los pilotos también tienen errores fatales y tienen un sistema en el que no se les castiga por decir que se equivocaron, sino que tienen acciones que los llevan a mejorar los errores, pero también acciones que los llevan a denunciar los errores. En vez de ocultarlos, los denuncian. Y eso ha propiciado que todos aprendan a reconocer cuando se equivocaron y eso les permite aprender de la situación, buscar cuáles herramientas necesitan y de ahí se ha logrado que en el sistema aeronáutico se han evitado los errores fatales desde el 1995 a la fecha en un 95%. 95%. Es mucho mejor que 45%, ¿están de acuerdo? Y eso es porque nadie esconde el error, sino lo vemos como algo en el que estamos viendo el error como una parte del aprendizaje, ¿saben? Y esto lo hacemos en muchos otros lados, o sea, en la sociedad con la cancelación y la puna, lo hacemos también pues en las evaluaciones de los estudiantes, etcétera. Entonces, lo que hacemos al castigar el error es que solamente buscamos que la gente lo esconda, no que lo trabaje. Entonces, ahí está un ejemplo, ¿no? Y lo hacemos en la ciencia que no sabemos qué pasó entre Fermat y Andrew Weil. O sea, Fermat dijo su afirmación en 1637 y Andrew Weil la demostró en 1993. ¿Qué pasó en la ciencia en esos 350 años? ¿De qué manera se equivocaron los científicos para no llegar al resultado? No lo sabemos. Solo sabemos la historia de éxito, pero no sabemos 350 años de fracasos. Y eso obviamente es una idea muy mala porque nos ha retrasado un montón, ¿no? O sea, por un lado, pues es posible que se desarrollaran las matemáticas necesarias hasta el siglo XX y que por eso Andrew Weil lo pudo hacer, pero también es posible que nos hubiéramos ahorrado muchos años de intentos si alguien nos hubiera compartido lo que nos sirve, ¿saben? Entonces, bueno, tanto lo vemos como en el sistema médico como en el sistema académico. O sea, esconder errores es lo de hoy. ¿Qué más? Pero en la comedia el error es algo positivo, es algo que aprendemos a ver como algo positivo porque es una oportunidad que se nos da de crear algo, ¿sabes? Es algo inesperado que sucede y a partir de eso tenemos que crear. Y lo que se crea siempre es cómico. ¿Por qué? Porque era inesperado y habiendo sorpresa y resolviéndose esta sorpresa, siempre es placentero, siempre nos da risa. Entonces, en la comedia aprendemos a buscar y a valorar errores más que ocultarlos. Y esa es una reflexión que me ha llevado a cosas muy interesantes, ¿no? O sea, de que sí es cierto, el error a veces en la comedia nos paraliza, y nos hace sentir vulnerables, pero pues se aprende a decir que, a ver, que pues no pasa nada con equivocarse y darte cuenta que todos pasamos por errores y que entre más rápido llegues a errores, más rápido te vas a dejar de equivocar. Entonces es algo muy chido. Y también que llegar a zonas desconocidas o poco cómodas de nuestro conocimiento nos va a llevar indudablemente al error. Entonces, hacer cosas que te ayudan a crecer va a implicar que te equivoques. Y si le tienes miedo a equivocarte, pues nunca te vas a permitir crecer de alguna manera, ya sea emocional o intelectualmente, ¿no?
Entonces, yo creo que el error es algo que tenemos tradicionalmente visto como algo muy negativo y en la comedia he aprendido a verlo como algo muy positivo. Entonces, pues se los quiero transmitir aquí porque, pues bueno, creo que es algo que vale mucho la pena que lo revaluemos y que también le demos a nuestros estudiantes la oportunidad de equivocarse, ¿sabes? De gozar el error, porque hay veces que inclusive disfrutamos esos errores, ¿no? Hay veces que decimos, ah, qué error tan chistoso hice. Este, y bueno, voy a cerrar esta charlita con con un resumen. Yo lo que he aprendido del aprendizaje a través de la comedia es que la sorpresa nos puede ayudar a generar interés, que las historias nos pueden ayudar a contar buenas historias, nos puede ayudar a presentar temas de maneras muy interesantes y que el error nos permite aprender eh, valorando los intentos. Entonces, ese es el resumen de esta charlilla y pues bueno, espero que la hayan disfrutado, que se hayan divertido y que pues si tienen dudas, comentarios o cualquier tipo de intervención, pues se sientan libres de participar. Muchísimas gracias, Abraham. Yo creo que fue una excelente exposición, muchos planteamientos que se nos van a quedar en la cabeza, ¿no? Para replantear nuestras clases y bueno, eso evidentemente va a depender de nuestra flexibilidad, ¿no? Para adaptarnos a nuevos horizontes. Pero pues muchas gracias por la oportunidad de escucharte y pues justo vamos a abrir el micrófono para alguien que necesite hacer un comentario, contar un chiste o que no se puede aguantar o algo por el estilo. Y pues estamos abiertos a sus participaciones durante unos minutitos más. Entonces, alguien que quiera participar, comentar. Para los que no, les vamos a pedir que se pongan a seguirnos a seguirme en redes al menos. Ah, sí, claro, ya habíamos dicho al inicio de esta sesión que por favor pueden seguir las redes sociales de Abraham@standup, que aquí lo está poniendo en la pantalla, así que pues, tenemos a Abraham, digo a César, perdón, adelante. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Abraham? Eh, Oye, una pregunta. O sea, tú aquí estás enfocando que como docentes tenemos que pues, generar como esta dinámica, ¿no? Del chiste, etcétera. Pero, eh, ¿qué pasa, digamos, con la parte de como regresar a la seriedad, ¿no? O sea, a final de cuentas, el trabajo que muchas veces desarrollamos, pues sí tiene como esa necesidad de aterrizarlo, de formalizarlo de alguna manera. O sea, tú hablabas, por ejemplo, del teorema de Fermat, ok, ya generaste este ambiente de personas interesadas, etcétera, pero ¿cómo controlas el hecho de no seguir, digamos, por la misma tónica? ¿Cómo gestionar un poco ese ambiente dentro del aula para que así como se propicia el estado de ánimo positivo, también se propicie estas condiciones un poco más formales de trabajo? Buenísimo, muchas gracias, César. Tienes una muy buena pregunta. A una parte de ella te la preguntaría yo de regreso. ¿Por qué creemos que solamente los aspectos formales son los únicos válidos de aprendizaje? ¿No? No estoy en contra. Estoy de acuerdo contigo. Creo que mucho de lo que va es de ver el aprendizaje y la enseñanza como un proceso humano y no como un proceso burocrático, ¿sabes? No son las aulas y la seriedad lo que nos da aprendizaje, sino es la conexión humana la que nos lo da. Y bajo ese planteamiento, tú te deberías de sentir en la mayor libertad de hablarlo y expresarlo de la manera que más efectiva sea para el grupo de personas en la que estás, porque puede cambiar, no es lo mismo enseñarle el mismo teorema a unos niños que a unos ancianos, por ejemplo, ¿no? Hay otros contextos, etcétera, que a lo mejor tú no los puedes tratar de una forma y demás, pero el verlo como un proceso humano es algo muy importante, ¿sabes? Yo no estoy peleado con la seriedad ni con la formalidad, pero sí creo
que el solamente pensar como esa es la parte valiosa nos ha quitado las otras partes del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, con lo de Fermat, pues una vez que ya te conté la historia, ya estás enganchado y ya no te va a costar trabajo que yo te empiece a hablar de ecuaciones relacionadas con eso. Ya hay una motivación tuya para aprenderla, ¿no? Pero si nunca te hago la motivación y solamente te quiero dar el resultado, pues entonces ahí el proceso cognitivo no va a funcionar, ¿no? Ahora, no, yo sé que es mucho pedir el que cambiemos toda la perspectiva del aprendizaje en esto, porque pues tenemos planes de estudio que tenemos que cumplir, porque tenemos muy poquito tiempo, porque tenemos 30 estudiantes y mi planteamiento está hecho mejor para 5 o 10 estudiantes que yo pueda hablarles en cerquita, ¿sabes? O sea, sí puedo ver que hay muchas cosas que de nuestra realidad educativa que no nos permite tanto explotar el máximo de este planteamiento, ¿no? Pero simplemente es una invitación que te hago a que intentes usar algo de estos recursos para ir mejorando algo de tus cursos o, o explorarlos y ver tú cuáles aprendes a, a usar o cuáles te funcionan, ¿sabes? Pero sí, eso de cómo pasas de lo informal a lo formal, creo que es eso, es como que tiene que haber una parte sencilla y relajada para poder llegar a las partes complicadas y no nada más derechito a las partes complicadas, ¿no? Gracias, Abraham. Ay, bueno, aquí hay mucho ruido, a ver si se me escucha, pero en los comentarios Elías Cortés comenta, muchas gracias, Abraham. Me parece mágico encontrar que en el aprendizaje hay formas de sanar la educación y creo que sí, también me adhiero a ese comentario. Otro comentario de la Sociedad del Gato que dice, pero entonces que lo que te hizo dejar de ser académico fue lo que no te daba tiempo. Y respondes esa y luego te damos la otra, ¿o? Vale, vale, vale. Pues primero le agradecemos a Elías el comentario, claro. Sigamos sanando nuestros procesos de aprendizaje en la educación, porque hemos aprendido con esto de que que la letra con sangre entra, nos lo han enseñado de una manera u otra, pero lo seguimos repitiendo. Lo que me alejó a mí realmente de la parte educativa es eso, como darme cuenta que yo pues me pusieron de doctor a dar clases y a instruir estudiantes, a hacer tesis y demás. Y el único entrenamiento educativo que tenía era repetir lo que había recibido. Y cuando lo empecé a cuestionar me di cuenta como de, pues lo que recibo no es lo que realmente funciona y quiero hacer cosas nuevas, pues sí, una parte ya no tenía tiempo para hacerlo y otra parte pues también se dio cuenta que hay un sistema que nos está llevando a solamente ser y repetir esos patrones, ¿no? Y, o sea, entre más aprendo, estoy más seguro de que aprendemos no porque seamos buenos profes, sino porque estamos diseñando, somos unas máquinas evolutivas para aprender. Funciona más porque somos buenos aprendiendo que porque somos buenos enseñando, ¿no? Y esa es la magia, ¿no? Somos como esa planta que crece en el pavimento. Sí, es el Que por aprendizaje. ahí me recordaste algo que no sé si es en el nuevo plan de física, que ya incluyen materias de pedagogía, ¿no? Y para algunos es como la sentencia de que vas a acabar dando clases, pero pues finalmente una buena parte de lo que se hace en ciencia pues es compartir los conocimientos, ¿no? Exacto, Pero totalmente. bueno, otra pregunta o dos preguntas de Tair dice, ¿cuánto tiempo deberíamos tardarnos u ocuparnos en una maniobra del género? Es decir, desde inicio hasta el fin de la historia. ¿Es correcto tener clases de 2 o 3 horas de duración? ¿Se aprende mejor? Muy buena pregunta. Pues depende qué tipo de clases. Eh, si lo pensamos como a ver, no tenemos, como todo en la vida, no tenemos que llegar por todos los puntos de la historia para que considerarla una historia y no hay que contarla nada más de manera lineal, ¿no? Pero sí tenemos que cuidar tener los elementos importantes de la historia, que son el conflicto y la resolución de conflicto, ¿no? Hay veces que podemos obviar, por ejemplo, la introducción, porque ya conocemos a los personajes, entonces nos podemos ir más rápido al conflicto. Y hay veces que las historias quedan abiertas, entonces no sabemos qué pasa al final, etcétera, ¿no? Pero sí es importante tener claros los elementos fundamentales de las historias para asegurarnos de que están ahí. Y estando esos elementos de la historia va a ser interesante.
como decía, no es esto de había una vez hasta que sí, tal, 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 es la manera más simple de contar una historia, pero no es la única manera de contar una historia, ¿no? Entonces, ahí pondría eso. Y visto también en el aspecto científico, pues es importante con ver como pensar los conocimientos científicos como la resolución de un conflicto, entonces siempre presentar el conflicto y su resolución es fundamental, ¿no? Ya cómo lo quieras presentar, ahí sí ya depende, puedes hacer tu película estilo Memento y empezar de atrás para adelante, con flashbacks o como sea, ¿no? Y la segunda era ¿es correcto tener clases de 2 o 3 horas de duración? Uf, pues depende. Si solamente es algo tan pasivo como pensar y hacer cosas difíciles con la cabeza, pues raramente podemos mantener la atención y el esfuerzo por más de 1 hora y media, ¿no? Si es algo que involucra actividades corporales, hasta 4 horas puede ser poquito, ¿no? O sea, yo he tomado clases de teatro que duran 4 horas y se me hacen agua y quiero otras 2, ¿sabes? Entonces, pues bueno, involucrar el cuerpo también estaría interesante, ¿eh? Yo he aprendido que también el cuerpo tiene memoria más que la mente, ¿eh? Claro, y ahora que dices lo de las clases de teatro, pues a lo mejor también nos vendría muy bien tomar unas clases, ¿no? Como profesores de teatralidad, en el sentido de dominio del espacio también, pero también como esta manera bueno, de utilizar el cuerpo justo para comunicar y no hacer así la tablita, como dicen, que nada más está viendo al pizarrón y nunca interactúa con las Claro, personas, ¿no? para quitarnos esta imagen, ¿no? La de esta, para dejar de ser eso. Y peor cuando están de espaldas, ¿no? Ni siquiera se atreven a mirar al público. Pero Claro, bueno, claro. muchas gracias. ¿Alguien más? Ay, creo que aquí apareció otro comentario. Dice Tair, que también necesitamos reírnos de nosotros mismos y no ser tan duros. Seguro, seguro que sí. Y me gustó esta palabra de sanación que mencionaban por ahí. Y, y bueno, pues hay muchas herramientas y muchos curitas que necesitamos en la docencia. No sé si Tair había levantado la mano porque se me desapareció. No, no, perdón, me equivoqué. Ah, ok. Pues más preguntas, comentarios, deseos para nuestra práctica docente. De una vez que lo invites formalmente a que nos acompañe en las jornadas. Bueno, pues ya está dicho. Pues nuestras próximas jornadas tendremos, no, bueno, si Abraham acepta, que estaríamos muy felices de contar con tu presencia. Ojalá que pudieras estar allá y propone César, pues que fuera una especie de taller y creo que es una buena idea. A ver, las clases de teatralidad a lo mejor nos las puedes dar a nosotros como profesores. Claro. Y Ulises comenta, muchas gracias, estuvo muy interesante, comparto la invitación. Entonces, pues, ¿cómo ves? Ya que quede grabado, que sí nos acompañas. Pues veamos fechas, tratemos de coincidir fechas y con todo gusto, claro, yo súper jalo. Claro. Claro, porque también hay que decir que pues Abraham anda haciendo trabajo en toda la República, no sé si también internacional, pero apenas la semana pasada anduviste en Aguascalientes. No sé si nos quieres contar qué planes tienes en la agenda ahorita próxima. Sí, sí, claro. Ahorita me voy a ir de trabajo, que eso no tiene nada que ver con la comedia, pero me voy de trabajo 2 meses a Guanajuato. Sí voy a desarrollar cosillas de comedia mientras tanto. Estoy escribiendo unos nuevos chistongos que voy a estar escribiendo ahora esos 2 meses por allá. Voy a estar en Aguascalientes sí, como a finales de noviembre. Voy a tener shows también aquí en Ciudad de México en, en noviembre, yo creo que a finales de noviembre, y también este fin de semana tengo de mis últimos shows, a lo mejor el sábado a las 10:30 de la noche en el Foro Shakespeare. Si alguien quiere ir y quiere un 2x1, alguna cortesía, pues mándeme mensajito y lo arreglamos. Y también para decirles cómo se llama el show, porque hay como 6 shows al mismo tiempo en el Foro Shakespeare, entonces para que no vayan a llegar en el que sí dan risa, mejor vénganse en el que no da risa, pero necesitamos gente. Perfecto, sí, yo creo que estaría muy bien. Pues ahí en las redes del CEMDI, del seminario, podemos compartir estas invitaciones si nos las haces llegar también. Y pues por acá también una profesora, Aurora Trejo, comenta, gracias por los tips para contar historias.
Ulises también dice, ¿sabes si hay stand-up para divulgar ciencia? Sí, hay varios. Hay un proyecto en Puebla que se llama Divulgaciencia, creo que se llama el proyecto, donde dan inclusive talleres de stand-up científico, ¿no? Yo tengo una postura al respecto porque, como pueden ver, yo me fui quitando todo lo purista y me fui haciendo más en búsqueda de la conexión, pero entiendo que cuando la divulgación viene a través de las academias, busca justificarse a través del formalismo. Entonces, si quieren esa parte de rigurosidad, les recomiendo este conjunto, este grupo que se llama Divulgaciencia, que son de Puebla. Hay otros comediantes igual de ñoños que yo que les gusta hacer comedia y ñoñerías. Conozco dos en Guadalajara que son increíbles. Uno se llama Memo Vega, la otra se llama Lumara, Lumara la bióloga, que es no solamente es interesantísima, es cagadísima. Entonces, si alguna vez tienen la oportunidad de ver algo de Lumara, ahorita creo que subió un especial de sus chistes de hace 5 años y apenas los está subiendo porque lo nuevo está chistosísimo, ya nada que ver con eso. Entonces, si la tienen oportunidad de verla en vivo, se la recomiendo mucho, Lumara. En San Luis Potosí hay un chico, se llama Axel Tejada, es una persona chistosa y esa persona chistosa está haciendo un programa muy interesante que se llama El Reteto, donde a científicos y comediantes nos da esa mera Ulises, Lumara la bióloga. El Reteto, busquen el Reteto en YouTube. Hay unos videos. Lo que no me gusta del Reteto de los videos es que no sale la reacción, no se escucha la reacción del público y las ponencias se escuchan un poco como raras en el tiempo, ¿no? Con pausas largas, pero es porque la gente se está riendo y no se oye. Pero lo que tiene el Ponerle risas Reteto, grabadas. ¿cómo? Hay que ponerle risas grabadas. Exacto. Lo que tiene el Reteto es que se nos da un tema que nosotros tenemos que desarrollar como ponentes y juntaron comediantes y científicos a hacerlo, en lo que el reto es tener 3 datos duros. O sea, te dan un tema, tú tienes que poner 3 datos duros y presentarlo de manera chistosa como se te dé la gana. Y ese es el Reteto. Y entonces es una cosa súper bonita, así es que échenle ojo. Eso lo hace Axel Tejada. Entonces, si tienen la oportunidad, échenle un ojillo. Y por acá Aurora dice, me cuesta contar chiste, me gustaría que nos diera algún consejo. Para contar chistes, ay, es toda una ciencia eso. Pues simplemente es perderle el miedo al ridículo, pero cuesta y hay ejercicios que se hacen para lograr eso. Pero lo interesante es eso, como pensar siempre que tengas claro que en el chiste hay una sorpresa, enfócate en la sorpresa y va a ser chistoso. Muchas gracias por esos tips y bueno, pues ya veremos más adelante cuándo nos podemos volver a encontrar. Por lo pronto recordemos que tienes sesiones en puerta y pues este sábado en el Foro Shakespeare. Así que pues cáiganle, o hay que caerle y pues seguir riéndonos un poco porque la vida nos la tomamos demasiado en serio. Entonces, muchas gracias, Abraham. A menos que haya otro comentario, creo que podríamos cerrar por ahora y encontrarnos pronto. Muchas gracias, dice Aurora, Ulises también. Gracias. Muchísimas gracias por la invitación, por el espacio y por los comentarios. Ha estado pues muy rico esto, compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Deseamos que se repita pronto. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, muchas gracias. 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 Cambio y fuera.